Yo no me fui de Venezuela porque tenía necesidad o porque tenía la vida resuelta, porque no era así. Yo realmente me fui porque necesitaba un aire, necesitaba un espacio, estar libre. No quería vivir más encerrado en un cuerpo, en una casa, en un país donde realmente no podía ser yo. Era como vivir ahogándome con una sonrisa siempre. Este episodio no va de comodidad ni de pobreza, va más bien de libertad, de valentía y de cómo, incluso en la calle bajo el sol, vendiendo DirecTV, uno puede empezar a encontrarse, a ser uno mismo. Y ese es el episodio de hoy. Maricón, ¿y qué? Te lo cuenta real, con flow, con trauma emocional, risa, llanto, confesión total y un toque loco bien especial. Dale play, bebé, que este podcast va a sonar brutal. Maricón, ¿y qué? Maricón, ¿y qué? A los 18 años recién cumplidos, decidí montarme en un autobús que cruzó Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta llegar a Chile. Fueron 7 días de carretera, la verdad, una locura. Pero la distancia más dura no fue lo de dejar mi país, fue realmente lo emocional, lo que conllevaba a dejar atrás mi lugar, mi espacio, mi zona de confort, mi familia. Y es que la verdad, yo me estaba yendo para no tener que decir en voz alta al mundo que era marico, porque en Venezuela eso realmente era un problema. En Venezuela vivimos muy cegados al que dirán, a la sociedad, y a que ser marico es malo, es un pecado, o es simplemente un bicho raro, porque así nos dicen. Migrar realmente fue como un escape. Yo no estaba buscando plata en ese momento, yo no pensaba en los dólares, en los pesos, en lo que, no, o sea, yo simplemente era buscando respirar, eh, buscar un aire diferente y tal vez en esa búsqueda de muchos miedos, porque era más el miedo que me invadía de lo que venía, porque era un lugar desconocido, era una vida desconocida, era lanzarme al vacío hacia lo loco. Era realmente el miedo del qué va a ser, del futuro, de que si lo vamos a lograr, si no. Pero al fin y al cabo era más el sentimiento de libertad que el sentimiento de culpa por haber dejado a mi familia atrás. Era un sentimiento de libertad y de miedo. Era lo que más me abrazaba en ese momento, en esa situación. Y, y fue loco, la verdad. Aparte que fue en una época súper difícil porque es que entre el 2017 y el 2020 hubo una crisis en Venezuela terrible de migración. eh, y bueno, todavía la hay, pero en ese tiempo fue como masivamente donde millones de venezolanos nos tocó salir de Venezuela eh, con una mochila prácticamente escapando y otros como, con maletas, pero todos con el mismo sentimiento, tristeza y miedo. Miedo del porvenir, miedo de lo que viene, miedo de lo que va a pasar. Pero siempre, todos con mucha fe, la verdad. O sea, todos salimos con fe, con la esperanza de que en algún lugar íbamos a poder vivir y no solo sobrevivir. Sí, tener las comodidades que ya en Venezuela no la teníamos. El problema de agua, de luz, de escasez. Veníamos de un estallido social terrible donde pasamos meses, donde murieron mucha gente, intentando buscar una libertad que hasta el momento no ha llegado. Y aunque duela decirlo, no sabíamos si íbamos a volver a nuestras familias. Sí, el inmigrar, em, eso era lo más complicado. El tema de alejarse de la familia sin saber cuánto tiempo vamos a estar lejos de ellos y, y realmente el miedo que a todos nos embarga es y si no nos volvemos a ver, y si nos vamos, y ese fue el último abrazo, y si no logro regresar para poder decirle a esa persona, a ese ser querido, que abrazarlo, decirle, vamos bien, estamos bien, te amo. Ese es el miedo que realmente nos embarga a todos cuando migramos, el miedo de no volver a ver a nuestras familias. Cuando llegué a Chile, llegué a una ciudad, Coquimbo.
Yo lo veía más que ciudad, lo veía un pueblo. Un pueblo con muchas oportunidades, un pueblo en donde empezar mi vida iba a ser con este contacto con el mar. Y no crean, me ayudó mucho tener el mar cerca, como porque con cada ola, cada atardecer, o cada día de tristeza me acercaba, tenía contacto con el mar y eso me ayudaba a reencontrarme y a conectarme conmigo mismo. Muchas veces lloré, muchas veces reí, muchas veces me emborraché en el mar, pero el mar me llenaba de su energía siempre. Y, y, y bueno, en Chile pasaron muchas cosas, la verdad. Yo venía, como le digo, recién cumplido 18 años en Venezuela, con una experiencia laboral muy, muy baja, la verdad, o casi nula, por decirlo así. Y bueno, llegué a Chile y conseguí mi primer trabajo. Ejecutivo de ventas de DirecTV. O sea, yo eso lo veía como que, wow, el primer trabajo arrechísimo, el trabajo en oficina, el carajo que va a estar sentado en una oficina esperando a que llegue el cliente a venderle el mejor plan de DirecTV para que vean. Me acuerdo que en esa época estaba mucho en el fútbol, no sé realmente, porque yo con ese tema no me manejo mucho, pero había un tema muy fuerte con algo, una copa, un mundial, una Copa América, no recuerdo qué era, pero era como que el fuerte era vender el plan de DirecTV para ver esos partidos en alta definición, con la mejor calidad, y bueno, sin publicidad y sin cortes ni nada. Y bueno, este, fui a la entrevista, vi un anuncio, ejecutivos de venta de DirecTV, un amigo fue el que me dijo, Marico, vamos, es un buen trabajo para iniciar. Y bueno, yo todo inocente, cuando me dijeron ejecutivo de ventas de DirecTV, pensaba que iba a estar en la oficina con aire acondicionado, computadoras, porque bueno, sabe que cuando uno dice atención al cliente, pues se refiere a oficina o un lugar donde la gente llega y uno los atiende. Y bueno, pues básicamente no era eso. Llegó el primer día de trabajo, me entregan mi oficina, literal, sí, era un bolso con un módulo de cartón armable. Y me tocaba pararme en plazas, avenidas, esquinas, en calles, en donde fuera, bajo el sol y el viento y todas las locuras, gente mirándome raro y gente gritándome cosas. Y la gente me veía raro porque yo estaba vendiendo brujería o quién sabe haciendo qué. Y era básicamente, sí, un vendedor ambulante. No con corbata, porque tampoco me dan corbata, pero era un vendedor ambulante, la verdad, con uniforme. ¿Y qué coño es ejecutivo de venta? Ni nada. O sea, eso no era ningún ejecutivo de venta. Eso era una persona en la calle gritando, entregando papeles para ver quién lograba comprar el detective. Pero la verdad, eso me enseñó rápido a cómo se funciona la calle, a cómo perder el miedo, y a ser un poco más humilde, la verdad. Porque como se mira desde abajo, cómo se empieza realmente desde cero, cómo se sufre, y cómo se aprende a valorar lo que uno tenía en casa y que tal vez con estos 18 años y un poco rebelde en la adolescencia y vivir todo este proceso, no era capaz de racionar ni entender lo que tenía y de valorar lo que tenía. Y eso fue con lo que más me quedo de ese trabajo realmente. Un día X de DirecTV me cansé de ese trabajo. No, no me veía proyectado mucho tiempo en ese trabajo porque realmente era agotador, no tenía lugar donde comer, tenía que comer en terminales, en calles. Centro comercial ni siquiera había en ese momento en Coquimbo porque lo estaban construyendo. Eh, para ir al baño era imposible, tenían que ir a baños públicos y eso era si realmente estaban disponibles o no, porque no tenía una oficina donde ir al baño ni a nada. Y bueno, me cansé y decidí dejar el trabajo de DirecTV. Gracias a un amigo que trabajaba en cocina, en un restaurante. Él era suchero y me dice, Leo, ¿no le gustaría trabajar en el restaurante? Usted que le gusta la cocina y
tiene conocimientos de cocina, pues yo me voy, te puedo recomendar para que te quedes trabajando ahí en el restaurante. Y yo, bueno, como soy una persona que siempre me arriesgo y me gustan los riesgos, decidí, sí, vamos a probarlo, con tal de no trabajar más en DirecTV. Y, y bueno, fui a la entrevista, le recuerdo que no tenía cero conocimientos de sushi, me fui con solamente ver un video en YouTube y me hicieron la prueba, yo rogándole a Dios, al universo y a todo lo que crean que existe, para que me dieran las herramientas y la fuerza para poder hacer esa prueba como corresponde. No sé cómo coño de la madre salió el rol, salió el sushi perfecto. El primero, porque los demás fue un desastre. Pero gracias a esa prueba, a esa y a esa energía, con las ganas de hacer las cosas bien, de trabajar algo diferente, creo que eso fue lo que me llevó a hacer esa prueba de sushi y me contrataran. Empezamos un poco del lavando platos, corriendo, gritando, y yo me decía en mi mente, realmente bienvenido al infierno o al cielo, depende cómo lo mire Leo, pero bienvenido. O sea, total ya no está aprendiendo DirecTV. Habían días caóticos, la verdad, en cocina. Eran turnos partidos, jornadas eternas, gritos, calor, cansancio, pero yo me sentía vivo y me gustaba. Y realmente ahí, en esa cocina, fue donde descubrí mi amor por la cocina, mi amor por la comida japonesa, mi amor por el sushi, mi amor por la perfección, realmente, mi amor por esos cortes perfectos, por la estética, por lo bello, por transmitir a través de un plato de comida, de mostrar realmente lo que era. Pero también viví en cocina y en hostelería, se vive una explotación laboral increíble. Porque en Chile, pues sobre todo los emigrantes trabajamos hasta que el cuerpo dice basta por ganar un poco más, por tener un poco más de dinero. Y, y eso pues, pero se valora, me gusta, me encanta el sushi, me encanta transmitir a través de la comida, de cocinar. Y ahí encontré un poco de escape en el medio del caos emocional en el que vivía. Y fue también en una cocina donde viví mi primer terremoto, la verdad, con alerta de tsunami. Y es que la verdad fue súper, súper loco. O sea, estábamos cocinando, estaba con mi amiga en el turno de cocina, un turno caótico, iba a ser un turno caótico ese día, full reservaciones. Cuando empezamos, que de la nada todo empezó a moverse, se apagaron las luces, y todo empezaba a caerse. Fue como si fueran agarrado el restaurante en una caja y alguien lo estaba moviendo al 1000%. Todo se movía, todo se caía y fue una sensación extraña, la verdad. Obviamente, en Chile hay temblores todos los días, pero no uno así tan fuerte como el que estábamos viviendo. Bueno, yo con cara de miedo, con susto, tratando de que mi amiga no se quemara con el aceite porque se estaba derramando, no se cortara porque había vidrios y platos por todos lados. Em, la verdad fue súper loco. Es que me acuerdo porque fue loco, pero fue cómico también. Em, y después de ese fuerte temblor vino la alerta de tsunami y, y ahí fue cuando como que me cayó la realidad, como que, o sea, qué loco. O sea, estoy acá, no sé qué va a pasar, una alerta de tsunami, eh, y entendí que nadie me iba a ir a buscar, que estaba solo, que no tenía a quién llamar, que no tenía a quién recurrir, que, que nadie se iba a preocupar por mí, ni nadie me iba a ir a buscar a decirme, Leo, voy a ir a buscarte para que tú vayas a casa, te sientes bien, ¿cómo estás? O sea, no, o sea, prácticamente me estaba solo, muy, muy solo, la verdad. Pero también entendí que estar solo no es lo mismo que estar perdido. Y a veces es que uno necesita un temblor para reencontrarse y reconectar con uno mismo. eh, y como dicen, colocar los pies sobre la tierra de lo que viene y de lo que vamos a vivir. Eh, Hay un cuento súper loco con el tema de mi amiga en ese momento del temblor, porque
ella tenía su bebé de meses, que lo tenía su esposo, su marido en casa. em, y obviamente su reacción fue, mi hijo está solo, mi hijo está con su papá, no, mi hijo, obviamente preocupación de madre. Salimos corriendo y con esos gritos de mi hijo, corrimos una distancia un poco larga. Ella vendía hand roll, vendía sushi en una sola pieza. En Chile es muy común el hand roll. Y tenía unas pechugas de pollo para hacer los hand rolls del día siguiente en el restaurante, en el congelador. A lo que ya hemos corrido una distancia larga, ella decide, marico, hay que regresarnos por el pollo. Y eso me da demasiada risa hasta el sol de hoy nos acordamos y nos reímos porque, o sea, yo primero estaba preocupada por su hijo, obviamente, y después dijo, no, no, ajá, mañana qué, me voy a tener que trabajar. Y dele, corre para regresarse a buscar el pollo. Buscamos el pollo y luego salimos corriendo y ella otra vez, mi hijo, no, mi hijo, mi hijo. Y la verdad es que en el momento sí fue un poco traumático, pero ahora, pero ahora lo vemos con otra idea, con otra perspectiva y lo vemos con risa. Eh, mi tiempo en Chile Mi tiempo en Chile fue divertido, la verdad. Estuve rodeado de gente maravillosa, de gente que se convirtió en mi familia, que les tocó también vivir el proceso conmigo de encontrarme la persona de ser gay, de ser homosexual. Y bueno, mi grupo de amigos, todos heteros, vivían conmigo el teatro en el que yo estaba inmerso. Inventaba que tenía novia en Venezuela, que me gustaban las chilenas, que me gustaban las mujeres, que tenía pretendientes. Y eso fue demasiado cómico que cuando lo escuches se van a reír. Una vez hasta llegué a inventar y a decirles que había puesto el Implanón a una chama en Venezuela. Que venga, que, o sea, que yo dije, ni yo sabía dónde se colocaba esa vaina. Bueno, sí sabía dónde se colocaba, pues, pero jamás iba a ponerle un Implanón a nadie. O sea, y mentira. Todo era realmente por encajar, porque para mí ser marico no era la opción. Y era porque el miedo a ser rechazado me pesaba más que la verdad. Y el miedo a que ellos se enteraran que era gay y no quisieran más estar conmigo. O que no me quisieran cerca porque yo era mi única familia en el que yo tenía ya. Y realmente ese era el miedo a realmente quedarme solo cuando había encontrado un apoyo y un lugar seguro en el que yo pudiera expresarme cuando me sentía mal. Pero también entendí con el tiempo que mentir también te aleja, y no solo te aleja a los demás, sino también te aleja de ti mismo. Y fue cuando decidí ya reencontrarme y aceptarme como era y expresarle al mundo el Leo que soy ahora y es el que Leo que ustedes están escuchando hoy. Y fueron años también de ese encontrarme, porque no fue sino 3 años después que yo les dije a ellos, marico, ya salí del closet. Que a ellos nada les sorprendió, porque ellos ya lo sabían. Porque siempre insistían en que, ay, ya, Leo, sea serio, ya, marico, salga del closet, usted es marico y ya, el otro lo vamos a querer, lo vamos a aceptar. Aún así, sabiendo que ellos me iban a aceptar, me iban a apoyar, que me iban a seguir queriendo, por como fuera, todavía yo seguía con mi mente cerrada al miedo. Y con mi mente cerrada a el rechazo. Y eso era lo que realmente más me impedía ser libre y ser yo. Hasta que el día que lo logré, encontrarme, reconocerme, y ese día fui la persona más feliz, más libre y más querida del mundo. Porque estaba equivocado, realmente tenía personas maravillosas a mi alrededor, una familia espectacular que me aceptó sin pensar en un segundo en nada, y mi segunda familia que me dio la vida y me dio Dios, que me puso en el camino en Chile, que son mis amigos que también me aceptaron y me aceptan hasta el sol de hoy y me quieren tal y como soy. Y con eso también, bueno, estamos llegando al final de este tercer episodio. Un episodio emotivo también, pero divertido, porque quiero darle la vuelta a todo para que, bueno, porque fueron años también de terapia y lo veo ahora con diversión todo lo que cuento. Em, y ahora quiero saber,
la versión de ustedes, de emigrar. Eh, Tú también emigraste. Quiero saber si también lloraste en silencio, si también les tocó vender cosas en la calle, si también te inventaste una vida para encajar. Quiero saber tu historia, quiero conocerlos, conectar con ustedes. Así que me pueden escribir por redes sociales, me pueden escribir por Instagram, por TikTok, por donde quieran. Puede ser anónimo, no pasa nada. Puede ser absurdo, triste, loco, como ustedes lo quieran contar, la experiencia que quieran contar. Porque este podcast no es solo mío, este podcast es tuyo, es podcast de todo, este espacio es para todos. Y me gustaría conocer tu historia y poder hablar de ello en el siguiente episodio. Y es que todos los que alguna vez nos sentimos demasiado raros para quedarnos callados. Y me gustaría que la experiencia de ustedes también sea conocida por el mundo para aprender de ello y seguir adelante con nuestras vidas como vivencias. Y, y bueno, con eso llegamos al final del podcast, ese tercer episodio. Y bueno, en el próximo episodio, tal vez, capaz, te cuento cómo estuve con una mujer bajo los efectos del alcohol o no. Ya veremos. Así que estén atentos al siguiente episodio. Mi nombre es Leo Colmenares y esto es Maricón y qué, @maricón y qué podcast. Maricón y qué.